Buenos días a todos, a todas. Viernes 29 de julio. Estamos en las sextas jornadas del Foro de Experiencias Innovadoras. Me toca coordinar esta vez. Veo muchas caras conocidas. Vamos a tomar un orden alfabético para ir escuchándonos. La idea es que tengan entre 6 y 7 minutos cada uno. Cuando estén llegando a los 6 minutos, les mando por privado un mensajito, si les parece, para avisarles que les queda un minuto. Y bueno, si todos están de acuerdo, arrancamos a escucharnos. La idea es que al final, si nos queda tiempo, podamos tener algún intercambio, y en el caso de tener preguntas o comentarios, por ahí está bueno usar el chat en el momento en que estamos escuchando a los compañeros, y después retomamos todo eso al final. Entonces, si están de acuerdo, vamos a hacer una excepción y arrancaríamos escuchando al profe Alberto Harari. Bueno, muchas gracias por la consideración. Acá me quedó el cronómetro de la presentación de la vez pasada, el miércoles, 6 minutos 34, así que estuve bien, así que lo voy a poner por las dudas de vuelta. Nadie dudaba eso, Alberto. Y arrancamos. Eficiencia. Bueno, buenos días, compañeros, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla. Mi nombre es Alberto Harari, y la materia que normalmente dicto hace muchos años, aparte de comunicación oral y escrita, es Introducción al Discurso Audiovisual, que es una materia introductoria para estudiantes que se ingresan en las carreras de comunicación audiovisual y diseño digital o diseño de imagen y sonido, y tengo también una población de estudiantes de publicidad, de relaciones públicas, de diseño gráfico, de producción de modas. En realidad, como es una materia introductoria, muchos estudiantes la tienen, algunos como obligatoria y otros por elección. Así que seguramente compartimos estudiantes, porque digamos que las disciplinas que atraviesa esta materia son varias. Aquí les muestro una infografía más que nada del proyecto integrador. Los estudiantes aprenden un lenguaje audiovisual, ¿no? Un ABC del discurso audiovisual, que en realidad, bueno, yo lo tengo condensado en mi propio libro, que lo armé, digamos, a medida de esta materia, porque, bueno, uno se hace experto en la materia cuando la da tantos años, así que me pareció, digamos, útil para estudiantes muchas veces ingresantes, que tienen 18, 19 años, están ingresando también al mundo universitario. Tener condensado en un manual, digamos, de una materia todo junto me pareció, digamos, útil, y lo fui haciendo a lo largo de los años hasta constituirse un libro. Lo que ven acá son distintas etapas que tiene el proyecto integrador. Ellos tienen que terminar con un cortometraje final. El punto de partida de ese cortometraje varía a lo largo de los cuatrimestres, lo voy cambiando un poco para ir cambiando un poco, aunque sea partes del proyecto. En este caso utilizo algunas imágenes disparadoras que los hace, digamos, son imágenes, digamos, especiales y reflexivas que tienen, digamos, diversas lecturas, y con eso sale la idea. Así que la etapa 1 tiene que ver con seleccionar la imagen y plasmar las primeras impresiones que les genera, digamos, esa imagen. Y empezar a escribir lo que se llama una storyline, ¿no? Una pequeña historia que ellos después van a querer contar de modo audiovisual, aprendiendo este lenguaje nuevo. Luego, en la etapa 2 se escriben el guión literario, el guión técnico, el storyboard, ¿sí? Son herramientas muy útiles que pertenecen a la preproducción de todo proyecto audiovisual, ¿no? Escribir un guión, aprendemos el formato de guión. Aquí abajo van a ver que está todo conectado con los módulos conceptuales de la materia, ¿no? Digamos, las tareas están conectadas con la teoría en base a módulos que se van, digamos, particionando a lo largo del cuatrimestre. En la etapa 3 ellos presentan la propuesta estética, visual y sonora, aprendemos un poco de iluminación, un poco de composición del encuadre, un poco de sonido, todo es un poco, en realidad, porque la materia es introducción. Muchos estudiantes de imagen y sonido y cine después van a profundizar. Lo que nosotros vemos en una clase, ellos después lo ven en una materia entera, ¿no? Tienen una materia entera de guión, tienen una materia entera de iluminación, tienen una materia entera de sonido. Nosotros lo vemos en una clase. En la etapa 4 planifican el rodaje, es decir, con una planilla de plan de rodaje, ellos arman, digamos, esa organización que van a tener ese día de grabación. En la etapa 5 filman finalmente el rodaje, ¿no? Los días que necesiten, y editan lo que se llama un offline, que es un borrador del cortometraje.
les hago una devolución. En esta etapa 5, esto, digamos, se arma todo en grupos, ¿no? Obviamente se hace todo de modo grupal. Yo los hago constituirse como productoras audiovisuales, que creen ellos una imagen corporativa, que creen roles dentro del equipo, porque un poco se conecta con la vida real. En definitiva, armar, digamos, un cortometraje requiere de muchas personas. Les hago una devolución por audio. Esto también es algo particular que incorporé hace poco, con esto yo doy por Zoom, ¿no? Y a veces para acercarnos un poquitito, y aparte para hacerlo menos choclo, la devolución escrita, como es una etapa crucial donde hay mucho que hacer de feedback, grabo un audio en realidad de 5 minutos y se los paso directamente con esa devolución locutada, por así decirlo. Corrigen un poco lo que hay que corregir en este offline y arman ya el montaje final de la película en la etapa 6, y si hay cosas que seguir retocando, se siguen retocando hasta la etapa final. Les muestro simplemente un 100 Plus para que vean un poco condensado todo este trabajo. En realidad el corto final, digamos, el producto final de esta materia es un cortometraje. Después yo les comparto, acá tengo mi canalcito donde yo pongo todos los cortos de mis estudiantes. Después ahora en el chat les paso para que si tienen ganas de ver alguno. Este es un 100 Plus de un grupo de estudiantes. Estas son las 3 imágenes que ellos recibieron, y eligen una para armar después el conflicto de la película y crear una storyline. Luego elaboran el guión literario. Disculpen que veo para acá, pero estoy con 2 pantallas, y acá los tengo a ustedes, y acá tengo la presentación. El guión técnico, que aprendemos también cómo se hace un guión técnico, y es una herramienta muy útil para el momento del rodaje, porque ahí se pone plano por plano de la película que ellos están por grabar. La utilización de objetivos, distintos lentes, ¿no? El uso de la cámara, si bien ellos pueden utilizar su smartphone, como es una materia introductoria, digamos, no exijo ni equipamiento de cámara, ni mucho menos, sino que muchos estudiantes hacen este primer corto y después no hacen más, porque muchos son de diseño gráfico, por ejemplo, como mencionaba antes. Analizan un poco, bueno, esto ya es el corto terminado, y ellos presentan, bueno, la variedad, supongamos, de planos, tamaños de planos que aprendimos, y ellos lo utilizan dentro de su historia. Composición de planos, movimientos de cámara, estos son ejemplos que ellos presentan después en el 100 Plus, ¿no? En el examen. Cómo compusieron el encuadre, la presencia de líneas predominantes dentro de la composición del encuadre. El tema de la iluminación, las distintas puestas de luz, ya sea con luz natural o luz artificial, que ellos pueden también utilizar. El trabajo de sonido que tiene la película, ¿no? Ya sea sonidos ambientales, música. Foley se llama a la creación de sonido en postproducción, ¿no? Es decir, si yo apoyo este vaso, no grabo el sonido del apoyo en el momento del rodaje, sino que después lo grabo después y lo pongo en postproducción. Eso se llama Foley. El casting de los actores, a veces actúan ellos mismos, a veces hacen casting o llaman a conocidos para filmar. La presencia a veces importante de utilería dentro de un trabajo, ¿no? Las cosas que ellos tienen que conseguir para hacer más creíble esta historia, pensar vestuario, peinado, maquillaje, depende de los personajes. Tuvieron 2 jornadas de rodaje en este ejemplo. Acá está chiquitito, bueno, el plan de rodaje, que es una planilla que ellos completan. Y finalmente, bueno, algunas menciones del montaje y la edición, la aplicación de conceptos que aprendemos como elipsis, flashback, transiciones, etc. La verdad que es una materia muy linda, digamos, y donde ellos descubren de alguna manera el gusto por crear un producto audiovisual. Algunos de los alumnos lo continúan en su carrera y otros es el único que tienen, y bueno, y se sienten también muchas veces en las devoluciones que tengo contentos por ello. Así que este es el resumen. Gracias por escuchar. Este es el gracias de ellas, pero lo traslado del equipo, se los traslado también a ustedes. Muy amables. Les paso ahora por el chat el link del canal, si quieren ver algún cortito. Eso te iba a pedir, que pongas en el chat el link. Gracias, Albert. Gracias a ustedes. Cuánto trabajo, o en cualquier filmación es un montón de trabajo. Totalmente. Seguimos por Karina Agadía. Y después viene Thaís. Si se quieren ir preparando, les voy dando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, algunas Hola, Karina. Angélica, Paula, ¿cómo va?
Bien. Bueno, les cuento un poquito de qué se trata esto. Yo soy profesora del programa de capacitación y de innovación pedagógica que tiene la facultad desde hace ya muchos años. Creo que llevamos como el año 13 o 14. Y estoy en la materia didáctica o introducción a la didáctica. Y yo elegí un poco contarles el recorrido y al menos a dónde hemos llegado en este cuatrimestre que, como ustedes saben, igual que ustedes, viene desarrollándose ya desde el 2020 en modalidad virtual sincrónica. Así que un poco es recuperar el trabajo que se ha hecho. Hay un eje que de alguna manera sostiene, que es parte del modelo pedagógico que tiene la Universidad de Palermo, que sostiene el espíritu de la materia y es pensar la enseñanza de manera enriquecida y avanzar hacia una idea de estudiante protagonista y líderes y docentes como líderes de la dirección pedagógica, dos claves potentes del modelo pedagógico de la Universidad de Palermo. En esa línea, la pregunta que estuvimos trabajando bastante durante estos últimos años y precisamente en el último cuatrimestre, tuvo que ver con de qué manera transformar esas clases presenciales y virtuales que desarrollamos en la universidad. El eje del programa es la reflexión y es la innovación, ¿no? Son dos cuestiones, revisar la propia práctica y romper con las prácticas hegemónicas para pensar en prácticas alternativas, en prácticas novedosas, pero obviamente sin perder la rigurosidad de la construcción del conocimiento académico, que es de alguna manera, y profesional, que es lo que llevamos adelante con nuestros estudiantes. En este sentido, y sobre la base de esta pregunta, el camino que propone la materia es un camino bastante alternativo, ¿no? Nosotros vamos avanzando por un lado en relación con nuestros encuentros sincrónicos, que son encuentros en los que por supuesto hay algo del orden del desarrollo conceptual y del marco teórico que hace no solo al sentido de la materia, sino también al proceso formativo y de formación docente y profesional de los profesores universitarios, que son profesionales con experiencia, pero que empiezan de alguna manera a incursionar en esto otro de pensar esa profesión como objeto de la enseñanza, ¿no? Ya no es solo soy profesional, sino ahora cómo enseño aquello que sé. Algo que es mucho más que contar la propia experiencia, ¿no? Es pensar en la producción de un andamiaje para que otro aprenda. Y eso es un enorme trabajo, como lo que veníamos viendo recién de Albert en su propia materia. Bueno, los encuentros sincrónicos tienen ese sentido, tienen, digamos, de alguna manera se basan en preguntas que llevan a la reflexión y obviamente reponen marco conceptual, incluido un segmento que se llama segmento de tertulia de prácticas. A veces aparecen prácticas innovadoras para discutir, a veces aparecen preguntas que tienen que ver con revisar a partir de algún relato narrativo la propia práctica. Es decir, de algún modo lo que hace la materia es pivotear todo el tiempo entre lo que hacemos en el aula y lo que dicen los y las autoras respecto de cómo enseñar mejor en el aula. Prácticas de aprendizaje, ¿no? Aquí hay dos producciones, o mejor dicho, varias producciones que tienen carácter por un lado individual y por el otro lado grupal. En específico nos dedicamos a revisar la planificación académica, a remirar esa planificación académica y a volverla a escribir ahora en clave didáctica, haciendo foco en cada uno de los componentes de esa planificación, dándole sentido a eso que está allí, por qué objetivos, por qué específicos, por qué generales, cómo organizo los módulos, de qué manera los reviso, cómo articulo la bibliografía, cómo le doy sentido al proyecto integrador. Es decir, todas esas cuestiones que son tareas propias del docente, las revisamos en la revisión de la planificación, también en cuestiones que tienen prácticas que tienen que ver con la reflexión, a partir de conceptos, de nociones, de autores que nos ayudan a mirar como lentes, ¿no? Que nos ayudan a mirar la práctica, y hay algunos a los que le doy como mayor importancia, como la idea de mediación pedagógica, la idea de articulación entre teoría y práctica. Digo, ahí hay nociones fuertes que las trabajamos a partir de producciones individuales, y también producciones grupales, ¿no? Que son producto del trabajo que se hace en pequeños grupos, donde se elabora alguna infografía o donde se elabora algún tipo de diapositiva, se llega a alguna conclusión. Digo,
producciones que son propias de cada grupo. Y finalmente el ensayo de reflexión, que es el ensayo de reflexión pedagógica, donde producimos conocimiento didáctico y pedagógico. Aquí los profesores y las profesoras se hacen preguntas, elaboran argumentaciones y producen algo del orden de una contribución al conocimiento acerca de cómo enseñar en el aula universitaria. Son muy interesantes las producciones, y en ese camino, digamos, lo que fuimos avanzando, o al menos en este cuatrimestre donde llegamos, es a pensar el aula, y yo elegí tres aspectos desde los que pensar el aula. Por un lado, la idea de las estrategias activas. Algunos profes de este cuatrimestre pensaron en cómo llevar adelante estrategias activas en las prácticas de enseñanza en sus materias, cómo incluir casos, cómo producir esos casos, cómo incluir problemas, de qué manera producir retroalimentaciones, es decir, de qué modo hacer este eje del estudiante protagonista y de qué modo mediar pedagógicamente para, justamente como lo plantea el concepto, para promover y acompañar el aprendizaje, de qué manera armar esas estrategias. Y ahí aparecieron estrategias, obviamente los casos, los problemas, algunas simulaciones, situaciones de trabajo grupal, digamos, cuestiones interesantes que plantearon los profes en sus ensayos, que tienen que ver con alternativas posibles para enseñar en el aula. Las formas de articular la teoría y la práctica, ¿no? De qué manera esa práctica profesional futura para la que estamos formando a los profesionales universitarios la traemos al aula, ¿no? A través de qué retazos la traemos al aula, cómo la ponemos como objeto de reflexión, cómo los preparamos para una práctica futura incierta. Y ahí aparece también algunas estrategias para hacer esa articulación entre la teoría y la práctica. Y el que más me gusta, que es al que voy a darle más prioridad en los próximos cuatrimestres, incipientemente lo avancé en es en la producción de materiales curriculares. Me escuchaba Albert recién diciendo, hice un libro. Bueno, de eso se trata, ¿no? Los autores son autores que muchas veces, sobre todo en las materias que tenemos bibliografía en abundancia, vienen a ofrecer algo, ¿sí? Pero lo interesante es que lo podamos producir. Recuperar la experiencia, organizarla, porque de lo que se trata cuando mediamos pedagógicamente es de ayudar al otro a aprender. Entonces, el material que damos tiene que estar acompañado de una consigna, de una pista de lectura, de una forma de articular todo aquello que queremos decir, y tenemos mucho para decir. De eso se trata, ¿no? De armar y de generar producciones curriculares nuevas, que estén en sintonía con lo que lo que queremos que los estudiantes aprendan, ¿no? Es decir, y con lo que nosotros, con nuestras intenciones didácticas. No quiero ir mucho más lejos, pero en esto me quedo. Así que, Albert, en esa línea viene la idea de la producción, ¿no? Como ese libro que armaste vos, bueno, en el caso nuestro, la producción de documentos conceptuales, formas de presentar las consignas y demás. Bueno, me apuré, así que gracias. Gracias. Cumplí los minutos. Sí, todo bien. Gracias, Karina. Se supone que al final tenemos que pasar el aviso de lo importante que es el programa docente, así que podemos meter ahora una pastillita. Creo que todos los que lo hicimos acá hasta ahí, nosotros fuimos compañeras hace... No saquemos cuenta. No saquemos cuenta. Gracias, Karina, muy interesante. Thaís, te cedo la palabra. Entonces. Bueno, gracias, Paula. Perdón, y después de Thaís, Pilar 10, si te quiere ir preparando. Okay. Bueno, también contenta de ver algunas personas que conozco por acá y bueno, contenta de compartir este espacio. Bueno, les comparto un poquito. Vamos a... acá. Esta es la materia es comercialización 1. Y yo, bueno, los chicos también tienen, me acordaba, Arari decía el tema de que es una introducción al marketing, así que ven un poquito de todo lo que pasa en el marketing y tienen que pensar en un emprendimiento. En este caso, las chicas armaron, digamos, lanzaron al mercado una campera Puffer. Yo no sabía que se llamaban así, pero bueno, la idea después es generar, digamos, otros productos alternativos. O sea, ellos ven en la materia un montón de cuestiones que tienen que ver con la gestión comercial de un producto. Entonces, bueno, desde cómo manejar el producto, primero cómo analizar el mercado. Ellos para eso
Acá les estoy mostrando una encuesta que hicieron, no los resultados, pero sí las preguntas que armaron de una encuesta para analizar las necesidades del mercado. Luego, a partir de eso, bueno, ven acá un poco cuánto estaría dispuesto a gastar por el producto. Bueno, Internet tiene muchas... perdón, estoy mostrando tiene muchas alternativas a hacer encuestas online que ellos le mandan a sus referidos, a sus contactos y generan como si bien es cierto que no es una muestra probabilística, sí es un sondeo de mercado interesante, ¿no? Bueno, después analizan un poco qué podrían hacer en una etapa de desarrollo de productos, o sea, lanzamiento lanzan la campera, luego después con el tiempo pueden lanzar chalecos porque, bueno, se planteaba el tema de qué hacer en verano o en una temporada de más calor, entonces los chalecos podían ser una forma de tener una venta estable durante todo el año. Se trabajan con las variables de precios, se fijan un precio y hacen un presupuesto integral con una plantilla prearmada, digamos, donde, bueno, analizan cuestiones económicas de su propio integrador, tirando algunos números de pronósticos de ventas durante todo un año. Analizándolo con los costos variables y con los costos fijos, tentativamente y muy por arriba, obviamente, porque la idea es que también de precios tenemos un par de clases, en función de todo lo que tenemos que ver durante el cuatrimestre, y generan, digamos, una especie de encuadre económico del proyecto. Luego también piensan en la distribución, en qué tipo de canales van a usar, en qué sistema, en qué tipo de cobertura. Esta cobertura se relaciona mucho con el tipo de mercado al que se dirige, si es un mercado masivo, un mercado más reducido, si es un mercado geográfico específico. Y luego, obviamente, también analizan la comunicación, que en mi caso yo la comunicación no hago tanto énfasis porque ya tienen, digamos, materias específicas de publicidad. Esta es una materia que se da el primer cuatrimestre del primer año, es común prácticamente a todas las carreras de diseño, también tengo muchos alumnos de distintas carreras, pero digamos tienen como una idea de que, bueno, les gusta la materia, la ven útil, la ven interesante, y acá yo también planteé, porque bueno, no lo mostré en su momento, pero acá también se trabaja en equipo. Porque, primero porque también un plan de negocio se hace en conjunto con otras personas, es muy difícil emprender de forma individual. Y además de esto que les mostré anteriormente es la presentación del 100%. No sé si están viendo ahora, en esa misma presentación entregan una síntesis del proyecto. La síntesis es, bueno, un poco describir en una página la idea de negocio. Acá está el link que les acabo de mostrar de la encuesta, del sondeo. Les comento además que esta materia la vengo dictando desde la pandemia de forma remota, en modalidad de dictador remoto y también online. Así que el primer día de clase les digo que tienen que trabajar en equipo y se arma una buena interacción porque ya les armo los equipos por el sistema que tiene Blackboard. Y bueno, tienen que conectarse, organizarse, mandarse mensajes, empezar, bueno, a hacer toda una movida, y esto me ha dado excelentes resultados porque en principio primero están como... Hay que gestionar mucho esa primera parte de los equipos porque, bueno, a veces hay gente que no se conecta, que a veces hay chicos que se inscriben y no se conectan, que se arrepintieron, qué sé yo, no sé. A veces pasan en los cursos grandes encontrar con gente que no aportó nunca nada. Pero bueno, voy haciendo un seguimiento y para hacer ese seguimiento lo que les pido es que en cada entrega hagan una síntesis, acá un poco la síntesis del proyecto, pero luego en cada entrega, en cada etapa que tienen que entregar, pensaba en Karina que hablaba de qué es lo que articula la práctica. Bueno, en nuestro caso el proyecto integrador, que es un plan de marketing, diferente de plan de negocios. Son dos cosas distintas. El plan de negocios lo ven en comercialización 2, acá es una introducción. Y en cada etapa de ese proyecto integrador tienen que presentar una reflexión y un aporte hecho. ¿Qué fue lo que aportaron ellas
al equipo. Yo acá subrayé algunas cosas porque están las reflexiones finales, no sé cómo voy de tiempo, Paula, pero bueno, lo quería compartir. Bueno, leo acá en voz alta: mismo siendo estudiante y al no tener grandes ingresos, creo que los microemprendimientos son una idea ya que puede ser algo que puedas administrar junto con tus estudios, generando una oportunidad de ingreso que te ayude financieramente. Lo ven, digamos, por ese lado, ¿no? También me dio una visión general y específica de lo que es crear uno y qué conlleva la creación de un producto. También me enseñó que fue interesante llevar a cabo investigaciones exploratorias, ¿no? Porque decía, bueno, esto es una investigación exploratoria, tómenlo como una punta, digamos, del iceberg. Bueno, acá lo que había aportado en cada etapa del proyecto. La otra alumna dice, bueno, me va a ser de mucha ayuda para mi carrera, a la hora de tener que diseñar. Ellas ven como que la cuestión de marketing los ayuda a poner como un pie en la tierra, digamos, ¿no? A ver, acá, Paula. Un minuto, gracias, Paula. Acá también menciona los aportes. Y Carolina también, bueno, obviamente piensa que es un buen enlace para una proyección profesional, y también destaca lo que le ayudó el trabajo grupal, porque esto es un tema interesante. El trabajo grupal realmente los ayuda mucho. Primero me mandan mensajes como de, bueno, fulanito no se pudo conectar, ¿qué hacemos? Bueno, después le digo, chicos, armen un drive, escriban, tomen la escritura del otro, de la otra. No hace falta que se conecten, porque hay alumnos que viven, no sé, tengo una alumna que vive en Suecia, otra en Australia, otra... Entonces, de repente, claro, los usos horarios no coinciden. Y bueno, pero no importa que no se vean en un grupo de WhatsApp, pueden escribir. Bueno, mira, yo voy a escribir tal cosa, lo dejo hasta acá, el otro retoma, ¿no? Así, digamos, como que en eso también hay que darles un poquito, en esas primeras semanas del trabajo en equipo, hay que darles como mucha monitoreo, digamos, de qué está pasando con los equipos y si se están conectando. Para eso yo uso mucho el Pronto. Tengo auxiliares docentes, gracias a Dios, que me ayudan mucho a manejar las cuestiones con los grupos. Entonces, bueno, básicamente es eso. Las primeras semanas son muy arduas porque es mucha gestión con los equipos, hasta inclusive darles como alguna teoría de manejo de grupos, porque también tienen como una cosa de que parece que tienen que medir al milímetro lo que hace cada uno. Digo, no, pero en el equipo también hay una complementariedad, digamos, no es un grupo, es un equipo. Les explico la diferencia entre grupo y equipo, y la idea justamente bueno, finalmente cuando ya estamos a mitad de cuatrimestre se van enganchando. Hay gente que no, que me pide cambio, se lo doy, por supuesto, y hay gente que me pide trabajar sola, que trato de no, pero bueno, hay gente que no se maneja bien en grupo o en equipo y le cuesta más. Pero bueno, ya voy terminando, Paula. Lo que quería justamente mencionar era que la experiencia esta de la modalidad de dictador remoto, a mí yo me manejo como pez en el agua con el dictador en remoto. La verdad que soy feliz, le puedo dar un montón de herramientas que voy haciendo previa búsqueda en internet. Voy haciendo una curaduría de lugares, se los digo, yo busco en internet cosas, pero sé lo que estoy buscando. Anoten este link, anoten este sitio para las tesis, para los trabajos, las monografías, porque no cualquier sitio de internet es bueno, ni es interesante. Entonces, bueno, un poco voy como mostrando esto, leo, hago menciones de textos, digamos, qué sé yo. En general, las clases... tengo siempre bastante asistencia y se sienten bien en las clases. Pero bueno, el trabajo en equipo ha sido un quiebre, de que yo empecé en el 2021 a trabajar ya en equipo con todos los cursos, y trabajan en equipo todo el cuatrimestre. Ya los que sostienen, y las producciones son muy interesantes, se complementan bien, se agregan trabajo y además también se conocen, que es una alternativa para los que cursan a distancia, digamos, ¿no? Que tienen un grupo de referencia, contactos generan que les quedan y qué sé yo. Bueno, eso es un poco la experiencia. Espero no haberme pasado mucho del tiempo.
Un poquito nomás. Un no poquito, importa, sí, siempre yo es un sé. placer escucharte, porque Gracias. aparte, no, es que tantos años de experiencia, sobre todo que tenés también en el nivel, digamos, introductorio, también como Alberto, creo, ¿no? Hace que uno Claro. también desarrolle conocimientos alrededor de cómo contribuir a que los estudiantes sean estudiantes universitarios. Y Sí, eso es un montón que también tenemos que tener en cuenta cuando pensamos los contenidos de la materia. Entonces, me parece que está bueno sí. también escucharte, ¿no? Así como al final por ahí Sí, tenemos yo que te agradezco. pensar cómo hacer para que sean profesionales y dejen de ser estudiantes universitarios. Claro, pero acá Está están en buenísimo primer escucharte. año, primer cuatrimestre de primer año, ¿viste? Entonces están como muy perdidos y yo creo que el trabajo en equipo, así, digamos, haciendo un seguimiento, no diciendo trabaja en equipo, realice como puedas, sino que yo voy haciendo un seguimiento con mis asistentes, con mis auxiliares, creo que es interesante porque hay muchos chicos que si no hubieran dejado, por ahí se pierden en esa cuestión de, bueno, que tengo que leer y qué sé yo. Y me parece que de alguna manera el equipo también les da un marco de referencia. ¿No? Sí, perdón que aporto. A veces hay que ser como de psicólogos de grupos también, porque se Sí, arman sí, total. conflictos. Y hay que estar ayudando mucho con eso también, ¿no? Así que hay que Sí, trabajar sí. esa parte también, Sí, aparte pero de Sí, los pero ahí académicos. yo es agrego una importante cosa, reconocer, perdón, dale. no, agrego una cosa que en algún punto yo digo, bueno, chicos, hagan que funcionen, ¿no? Porque, bueno, también en lo profesional está, bueno, no, porque fulanita no me dijo, no me contestó, yo no sé, no, bueno, pero acá es profesional, uno elegís con quién vas a trabajar, tenés que hacer que, hagan que funcione. Ustedes tienen capacidad, tienen que hacer que esto funcione para que sacar adelante el proyecto, porque si no, todo el mundo se plata y dice, yo no hago, no, si no haces, no tenés nota, ¿no? Ahí el que no hace aporte no tiene nota en mis proyectos. Lo digo el primer Ahí, día de clase. ahí Karina, qué suerte de tenerte acá, nos acerca un poco de bibliografía de esto que Sí. estamos hablando, así que tomemos nota por el chat, nos Ay, pasó. buenísimo. Sí. Gracias, Karin. Gracias, Thais. Seguimos con Pilar 10 y después el profe Ariel Khalil. Hola, ¿se me escucha? Señora. Bueno, comparto pantalla y les cuento un poquito. Nada que ver con todo lo que estuvimos viendo, pero bueno, la diversidad es divertida en estos encuentros. ¿Ahí se ve? Sí se ve. Bien. ¿Se ve bien la pantalla o la ven cortada? Yo la veo. Ahí está. Bueno, mi nombre es Pilar Díez, soy diseñadora industrial y uno habló de hace muchos años, yo creo que voy a cumplir 20 años en la facultad. Y hace mucho que doy esta materia, taller de producción 1, de diseño industrial. Y hace un par de años me empezaron a aparecer alumnos de licenciatura en diseño, que es una nueva carrera que comenzó en la facultad, hará 2 años, así que bueno, el grupo se me empezó a ampliar, antes tenía talleres de 20 alumnos, ahora tengo de 40. Pero bueno, dentro de todo es una materia que se dicta en primer año también, no es introductoria, es segundo cuatrimestre de primer año, pero también están bastante perdidos, si bien es muy orientada a lo que es diseño industrial o diseño de producto, están perdidos, no conocen tantas herramientas, no tienen tantas herramientas obviamente porque están en primer año, y a diferencia de otras materias que estuve escuchando, en industrial mucho en grupo no trabajamos, es como que siempre es bastante más individual el proyecto. Bueno, les cuento un poquito de qué va la materia, porque básicamente si bien está orientada a diseño industrial o a diseño de producto, la materia lo que sí es morfología, como sería estudio de las formas. Ellos lo que tienen que hacer durante toda la cursada es como empezar a conocer ciertos elementos fundamentales de la forma, para que, conociendo esas formas, después ellos puedan diseñar nuevas formas, ¿no? La idea es un poquito, la búsqueda de la materia es esa. Entonces, el proyecto integrador, yo volví a la presencialidad, eso también lo aclaro porque cambié el proyecto integrador a raíz de esto. Obviamente en la virtualidad tuve que acomodar todo porque es una materia muy de taller, o sea, ellos hacen maqueta, lo hacen en clase, o sea, es como muy de meter mano, y en lo que fue la virtualidad se me complicó como bastante hasta que encontré el ritmo y lo pude, obviamente cambiando todo el contenido, y ahora que volví a la presencialidad como que me sentí más tranquila, más en paz, porque bueno, era como un poco la esencia de la materia, el hacer.
Entonces, bueno, volví a cambiar mi proyecto integrador, que en este caso fue simetría y desarrollo de superficies volumétricas. La idea es que el alumno al final del cuatrimestre logre generar un volumen propio, digamos, con una generatriz diseñada por él, una directriz, todos los parámetros y los elementos que él considere para generar un volumen, que podría ser laminar, lineal o volumétrico. Pero la idea era un poco el recorrido del proyecto integrador. Es obviamente hay una primera trabajo introductorio donde ellos lo que tienen que comprender es que los objetos tienen diferentes entidades que pueden estar generados por línea, lámina o volumen, analizar esto, obviamente hay teoría. Acá me falta escribir el libro, quiero que lo sepan, tengo mucho contenido y no escribí el libro, ya lo voy a hacer. Después, una vez que abordamos como este primer concepto de poder identificar estas distintas entidades de lo que sería línea, lámina y volumen, abordamos lo que son las curvas planas, que ahí también ellos tienen que comprender qué son las curvas planas, cómo surgen, a partir de ciertos seccionamientos que tenemos que hacer a ciertas superficies. Acá obviamente acoto la teoría porque el cuatrimestre es corto, entonces vemos simplemente 3 superficies y curvas que salen de esas 3 superficies, con lo cual trabajan con 8 curvas en total. Luego aparece como la etapa como más lúdica, por la primera etapa, como hasta llegar al 50%, es como bastante teórica. Ellos como que tienen que incorporar muchos conceptos, mucha teoría morfológica y de geometría descriptiva, si se quiere, y después sí empiezan a diseñar. Esta parte de diseño de curvas sí lo hago en grupo porque con 40 alumnos, por más de que tenga asistentes, es como muy inmenso la cantidad de proyectos que tengo que como seguir. Entonces esa parte sí hago trampa y los junto en grupos de a 2 por lo menos, cosa que la corrección se me haga un poco más acotada. Y ahí sí diseñan diferentes curvas, utilizando las curvas que ya conocían. Y luego ahí ya los separo y trabajan cada uno de manera individual y generan el volumen, y también trabajamos en lo que es la realización de la maqueta, el modelo final, la presentación visual, gráfica y demás, con lo cual es como que de alguna manera yo los introduzco a, bueno, hay un montón de herramientas que tienen que empezar a trabajar, saber hacer una maqueta, saber renderizar, saber hacer una presentación gráfica. Entonces les tiro como un montón de elementos que de a poquito, obviamente el alumno que se entusiasma, y el alumno que no tanto, lo hace como puede. Pero bueno, en general disfrutan la materia y les divierte. Les muestro así un recorrido. Este sería el primer trabajo donde vemos línea, lámina y volumen. Ellos deben identificar, esto es de una alumna, un objeto de cada tipología, y acá empezamos con el concepto básico de lo que es generatriz, directriz, y algunos otros elementos de la morfología que ellos tienen que identificar a partir de una teoría que vemos, obviamente de manera intuitiva inicialmente, luego vamos corrigiendo y comprendiendo estos elementos. Luego ya sí acá abordamos las 3 superficies que les comentaba, y de esas superficies depende los distintos cortes o seccionamientos que podemos hacer, se obtienen estas 8 curvas. Ellos ya acá realizan esta lámina, con lo cual empiezan a renderizar y a entender lo que es programa de renderizado y demás, con todas las complejidades. Así que ahí ya empezamos como a meter estas herramientas. A partir de ahí ya se ponen en dúos de a 2, obviamente. En algunos se conocen, en general se conocen ya porque ya se conocieron en el primer cuatrimestre, otros no tanto, y diseñan curvas que pueden ser cerradas o abiertas. Acá lo que sí tienen que combinar porciones de las curvas que ya estudiaron, obviamente, y hay como también cierta teoría de cómo tiene que ser el empalme, la tangencia, la estructura abstracta. Bueno, hay como mucha geometría descriptiva en esta instancia. Hacen también transformaciones a esas curvas, entregan una maqueta, o sea, acá realizan esa primera maqueta, ese primer acercamiento a proveedores, corte láser y demás. Hay diferentes técnicas. En este caso, este dúo eligió corte láser, y presentaron esta instancia, hacen una presentación gráfica de esto. Esto sería el 50%. Luego se dividen y cada uno de los integrantes elige con qué curva trabajar, y esto ya sería la instancia del 100%, donde presentó, bueno, con esta curva esta alumna eligió trabajar, hace todo el análisis morfológico de qué porciones de curva utiliza, cómo se empalman y demás, puntos de inflexiones. Acá cuando construye la forma, acá lo que me interesa es que ellos sean como muy conscientes de todas las operaciones de simetría que tienen que, digamos,
realizarle a esa generatriz para poder generar el objeto o el volumen final, si van a escalar, si van a rotar, si van a hacer una traslación, bueno, la escala, qué porcentaje de escala, todo digamos, como dominar el espacio, que es lo que ellos tienen que empezar a aprender. No es, bueno, la agrandé pero no sé cuánto. No, un 10%, un 15%, se agrande, después se achica, hasta dónde se agranda, hasta qué altura, cuántos centímetros. Lo mismo con la rotación, la reflexión especular o lo que ellos elijan. Esta es la presentación final, que aprenden a hacer el render y obviamente entregan una maqueta. En este caso, esta alumna, ella eligió hacer como un traspaso de laminar a lineal, o sea, va haciendo a medida que va como trasladando estas pequeñas plaquitas, se van ensanchando hasta llegar al centro y vuelven luego al final. Y después muestro otro ejemplo de otro alumno que hizo como otra cosa, una generatriz bastante más sencilla, con otras operaciones de simetría, generó como toda una parte más volumétrica y luego más laminar. También ahí les hago combinar que tengan diferentes modos de concreción, laminar lineal o laminar volumétrico, ellos eligen, y obviamente también eligen una inspiración como para aplicar color, que ahí también les doy libertad que elijan lo que quieran. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Me pasé? No, un poquito, pero está Un bien, está poquito. contemplado. Estamos bien. Aparte, está bueno cuando uno ve cosas tan distintas, al menos a lo que me toca a mí, digamos, Claro, yo por eso a donde me dije, puso la vida. nada que ver. No, pero está bueno, uno se entretiene. Así que Por gracias, eso es Pilar. entretenido este encuentro por esto. Porque bueno, vemos de todo. No, se aprende, seguro. Gracias, Pilar. Seguimos De por nada. Ariel entonces, y después Celina, después de Ariel, para que si querés. Bueno, diversidad entonces tenemos. Bueno, yo voy a tratar de ser bien escueto y retomar un poco lo de Karina. Por supuesto, ella es especialista, yo es una simple mirada de la clase. Siempre me preocupó un poco cómo hacer en la clase para que el alumno nos esté escuchando, nada más. Para que el alumno nos esté escuchando. Entonces, bueno, ver una mirada, ¿no? A ver qué cosas, esto no pretende ser un decálogo, ni mucho menos, pero qué cosas se podrían hacer. Y una de las cosas que me gusta también ver es el tema de la recuperación del aprendizaje presencial. Recuperar el aprendizaje presencial, pero en todas las modalidades, ¿eh? En la presencial, en la virtual, en la asincrónica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el alumno esté, ¿cómo lo podemos tener? De alguna manera. ¿Y quién no le gustaría por ahí siempre tener la clase llena? No tantos alumnos, ojo, no tantos, pero tenerla un poco llena y utilizando un poco de humor. Algunos que nos gusta, que somos fanáticos de algo, podríamos ver, podríamos ver esto. ¿A quién no le gustaría que nos pidan entrar a la clase así, no? Bueno, esta es una pequeña escena de la Beatlemanía, no sé si alguno la recuerda, y a veces bromeo con los chicos, le digo, me gustaría que fuera como la Beatlemanía, que ustedes pidan entrar a la clase cada vez que vienen. Bueno, ¿cómo se puede lograr o cómo se puede encarar un poco eso? Acá hay otro concepto también, que puede ser un poco polémico, que es el rating pedagógico. Rating pedagógico, decir, bueno, ¿cómo logro tener a la mayor parte del tiempo a los alumnos con cierto interés por los temas? Haciendo una simetría con la televisión, ¿no? Aclaro, por mi edad y todo eso, yo soy muy televisivo, así que bueno, estoy trasladando un poco todo ese tipo de parámetros que uno conoce. Algunos caminos posibles, voy rápido ahora y cortito: crear atmósfera proclive a realizar actividades profesionales, todo lo profesional a ellos les gusta, transmitir la importancia de la mirada profesional por parte de los estudiantes en cada actividad, es decir, que ellos
puedan tener una mirada profesional todo lo que hagan, desde ese ángulo, mostrar las posibilidades concretas de aplicación en la actividad profesional de los temas de estudio. Es decir, ¿cómo lo aplico en mi actividad profesional? Esto que estoy viendo, ¿para qué lo hago? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo vos esto lo vas a poder aplicar en tu actividad profesional de esta manera? Y vas a tener más herramientas. Tratar de transmitir todo eso. Para eso vamos a tener que esforzar nuestro sentido de la comunicación, ¿no? De alguna manera que no es fácil. Otorgar preponderancia y protagonismo a los estudiantes, eso también los despierta de alguna manera, ¿no? Con nombres propios y todo eso. Bueno, Juan, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? O ayuda a tus compañeros, o dale una mirada a esto, por ejemplo. Crear una especie de estado de sociedad para que los estudiantes colaboren con la clase. Si, de alguna manera, sociedad entre ellos y sociedad con el docente también, ¿no? Con el profesor. La cierta complicidad, entre comillas, a veces nos ayuda mucho, esa complicidad con la clase. Comentar alguna anécdota o experiencia personal de utilidad que sirva para incentivar a los alumnos, ¿no? A veces comentar alguna anécdota, no sé si ustedes lo habrán experimentado en algún momento, contar alguna anécdota propia de algo que pasó, de alguna experiencia vivida, es como que ese pequeño relato, de alguna manera, hace, como se dice ahora muy modernamente, un engagement, ¿no? Con el profesor, con el docente y con la clase también. Yo siempre les cuento la anécdota de la novia Clara, que no tiene caso que se los cuente ahora a ustedes, pero resulta muy bien. Producir un cambio de ritmo repentino, introduciendo algún tema de interés. De repente vieron que baja un poco esa cuestión de la atención. Nos pasa a nosotros también acá, ojo, y de repente meter algo de interés que llame la atención. Ayer una profesora en el otro encuentro, creo que les hacía a los alumnos ver ciertas particularidades de imágenes que realmente llaman la atención. Y decía que permanentemente vemos imágenes, pero solo pocas nos llaman la atención, y todas esas otras imágenes que vimos se nos pierden. Y entonces nombraba el caso de la vicepresidenta de Estados Unidos, que utilizaba unas zapatillas Converse, y esa imagen llamaba mucho la atención. Fue anoche en el otro encuentro, y entonces llamaba realmente la atención. Entonces, bueno, eso diferente que se puede introducir en la clase a veces también para que llame la atención, ¿no? Y voy redondeando ya, desarrollar la capacidad empática y describir cómo se sienten. De repente decir, sé que ustedes pueden estar, o les puede causar cierto aburrimiento, lo hizo Thais hace un ratito, ¿no? sé que esto les puede causar un poco de aburrimiento, pero van a ver que les va a servir por esto, esa capacidad empática, y sacar al emergente la sensación que ellos pueden tener, que cada uno de ellos sepa que con su aporte puede contribuir a aumentar las posibilidades de aprendizaje, darles ese protagonismo también desde ahí, lo que ellos aporten va a mejorar el aprendizaje de la clase. Y las dos últimas, que puedan interpretar y valorar la línea de aprendizaje que aporta el proyecto integrador. ¿Para qué tenemos el proyecto integrador? Todo lo que aporta, la linealidad, la estabilidad que le da al aprendizaje, la curva de aprendizaje hacia arriba. Utilizo palabras también de Carlos Caram. Y bueno, y por último, intentar mantener un clima áulico positivo y favorable. Sé que no es fácil, pero bueno, intentarlo. Por mí, gracias. Gracias, Ariel, por los tips. Algunos tips. Sí, algunos tips. Seguimos entonces por Celina. Voy. Vale, y después de Celina escuchamos a Angélica, si te quieres ir preparando. Bueno, a ver, vamos por el comienzo. Ahí está.
Ahí está, ¿se ve? Sí, perfecto, se ve. Perfecto. Bueno, hola a todos, soy Celina Kauper, licenciada en Diseño del Paisaje y docente de Taller Integral 2, que es una materia que está en 4º año de Diseño de Interiores. O sea que a mi aula llegan los chicos ya avanzados en cuanto a diseño, pero llegan a un mundo totalmente nuevo, que es la vegetación. ¿Sí? No tienen idea de nada. Hay muchas personas a las que les gustan las plantas y otras para nada. Así que bueno, lo que hago es tratar de fomentar ese amor hacia la vegetación y para poder lograrlo, yo volví a la presencialidad, ¿sí? Pero bueno, lo que hago es llevarles frutos, hojas, flores, vemos fotos, todo como para que se empapen, que toquen sustratos, que se entusiasmen, ¿no? La verdad que se termina entusiasmando. Ellos no van a terminar ejerciendo como paisajistas, pero sí es importante que el día de mañana, si diseñan un interior de un departamento, ese departamento va a tener un balcón o terraza, y si diseñan el interior de una casa, va a haber un jardín o patio. Entonces, que puedan completar con el diseño y, bueno, contactarse con un paisajista, pero no que sea una cosa separada totalmente del trabajo de ellos, sino que, bueno, pueda haber una unión ya con toda la información que ellos logran en este cuatrimestre, ¿no? Bueno, les voy a mostrar un trabajo final, un 100 plus. Esta fue una entrega que fue... ¿Ustedes ven un cartel que dice Law System Research? ¿O no? Ah, ok. Bueno, listo. No, estamos viendo tu presentación. Fantástico. Esta fue una entrega que fue realizada cuando estuve dando la materia en forma virtual, pero las presentaciones son exactamente lo mismo, se logró lo mismo que venía logrando en la forma presencial, virtualmente fue lo mismo, y ahora que volvió a la presencialidad hicieron exactamente el mismo tipo de presentaciones, así que eso estuvo bueno. Bueno, tienen que armar un PowerPoint, tienen que diseñar un jardín de 10×20, y ese jardín tiene que tener una pileta de 7×5. El resto, quién va a ser el cliente y qué diseño van a hacer, es totalmente libre. ¿Sí? O sea, las pautas son esas nada más. Durante la cursada vamos viendo una cierta cantidad de especies, bastante, voy muy rápido, para poder poner lo máximo posible, y bueno, todo lo que sean materiales que se puedan usar en el exterior. Así que bueno, en base a eso, van teniendo también, antes de armar este jardín, 2 prácticas en trabajos con un patio, porque ellos es la primera vez que van a trabajar con material vegetal, que es totalmente diferente a trabajar con materiales inertes, como lo hacen en un interior. ¿Sí? Entonces, una especie va a tener que tener un cierto sustrato para que pueda vivir, con una exposición solar determinada, con un riego determinado. Entonces, bueno, en base a todo eso, o sea, no es que solamente usamos una especie vegetal porque es linda nada más. Bueno, lo vamos a usar por una cuestión estética, pero atrás de eso viene acompañado todo un bagaje bastante importante que lo tenemos que tener en cuenta, porque si no, ponemos la especie y al tiempo fracasa. Bueno, así que vamos ahora sí a mostrar esta entrega. Tienen que hacer una memoria descriptiva. La memoria tiene que estar bien detallado desde que salen de esa casa e ingresan al jardín. Lo tienen que hacer, ir describiendo como un recorrido, ¿sí? ¿Qué especies van encontrando? ¿Qué materiales? ¿Qué sonidos, si es que ponen alguna cascada? ¿Qué aromas, si es que hay alguna especie con flor perfumada? ¿Qué encuentran agradable o desagradable? Porque hay ciertas especies que tienen follajes que dan un cierto olor desagradable, bueno, si es que la usan, qué es lo que van a encontrar. O sea, todo para, en ese recorrido, hacer que el cliente, obviamente, porque yo les digo que lo expongan, y se imaginen que tanto el resto de los compañeros como yo somos clientes, ¿no? Trato de focalizar en eso, que piensen a futuro, que van a estar presentando para un cliente o varios clientes, ¿no? Y lo importante que es poder vender ese trabajo, porque de eso va a depender mucho que sean contratados o no. Bueno, tienen que elegir una casa
puede ser una casa real o una casa que vean en alguna foto, o sea, la imagen, y en base a esa casa que le sirva de inspiración para diseñar. De toda la cantidad de especies que vemos, tienen que elegir 5 especies y el césped, acá que está en el número 6, así que en total serían, con el césped incluido, 6 especies. Bueno, tienen que hacer todos los planos que hacen, los hacen en AutoCAD y con una escala real. Cuando hicimos, repito, esto es de presentación de lo que fue en la etapa de pandemia, y fue lo mismo que en la presencialidad. Se hace el plano y tienen que sacar las fotos, o sea, pero esto está en plano real hecho. Este es el plano técnico. En el plano técnico de este jardín, tiene que estar todas las cotas, los ojitos con los croquis, porque tienen que hacer 4 croquis, que después los vamos a ver, y bueno, cotas de todo, ¿no? de las especies y de mobiliario usado, ¿no? Y bueno, indicación de los cortes, y tiene que hacer 3 cortes, también los cortes son con base de AutoCAD, y lo que sí les pido que dibujen a mano son las especies. ¿Por qué? Porque cuando los hacen en forma así con AutoCAD, no se logra realmente la forma real de cada vegetación. Así que bueno, tiene que estar hechas a mano con lápiz negro, esto no tiene que ir a color. Bueno, este es el detalle. Si tienen un bajo pérgola o si ponen sombrillas, todo lo que esté tapado, digamos, sí o sí tiene que haber un detalle técnico. Este es el plano de plantación. Nosotros usamos plano de plantación, que es con lo que vamos a la obra, ¿sí? Y tenemos allí detallado, acá no se ponen cotas, es simplemente colocar, cada especie va a tener un código, ¿sí? Y cada especie va a estar entonces con su código en el plano, y aparte va la grilla con cada código, su nombre, ok, un minuto, le meto. Bueno, la cantidad usada y una pequeña foto. Plantas, una de primavera-verano y otra de otoño-invierno, en este caso este es de otoño-invierno, también con base de AutoCAD, pintada a mano. ¿Sí? En este caso la pintó con lápiz. Es importante que tengan la sombra propia y la sombra proyectada, todo el mobiliario y las especies para poder darle volumen. Este es de primavera-verano. Se piden las 2 plantas por si hay una variación y existe una floración o no en ciertas épocas. Los 4 croquis con la técnica de pintura que ellos elijan, con la que se sientan más cómoda. En este caso fue con lápiz también. Renders, mínimo tienen que hacer 6 renders, y en base a eso, bueno, la cantidad que quieran, para lo que ellos necesiten para vender más su diseño. Láminas donde muestren los mobiliarios, las luminarias, los materiales usados. Todos los materiales, todo lo que usan, tienen que conseguirlo acá en Argentina, porque tienen que armar un presupuesto y el presupuesto tiene que ser real, ¿sí? Así que eso es fundamental. Y bueno, después imágenes, para que se vea bien en detalle, de cada especie usada. Nosotros nos manejamos todos con nombres científicos en latín, así que bueno, eso también les cuesta mucho, pero después, bueno, se van aceitando un poquito más en eso. Y bueno, aquí se despide mi alumno, y dejo de compartir yo. Ahí está, no sé si me ven ahí del todo. Entonces ahí me despido yo. Espero haber sido clara. Gracias, Celina. No. Un poco de aire fresco, literal, ¿no? Es lindo, es lindo. Muchas gracias. No, por favor. Angélica, seguimos con vos, y después de Angélica, Silvia. Bueno, Gracias, hola, buenos profesora días. Arari, perdón, lo despedimos. Gracias por todo. Perdón, Angélica, te damos la palabra. Buen día, mi nombre es Angélica Ordóñez. Yo hoy vengo a comentarles un poco cuál ha sido mi experiencia trabajando el proyecto integrador en la materia de comercialización 1.
Es importante destacar que es mi primera experiencia dando clases en la Universidad de Palermo. Esta materia que estoy dando es asincrónica, por lo cual los estudiantes tienen como mucha autonomía respecto al contenido, ¿no? La asignatura en sí misma es una disciplina proyectual en donde el estudiante, o sea, donde se busca que el estudiante tome la teoría y en base a esto reflexione y practique a través de este proyecto integrador, ¿no? Se dan conceptos básicos, la asignatura tiene algunos objetivos generales sobre acercamientos de conceptos básicos de marketing digital, de marketing tradicional, cómo se relacionan estos conceptos respecto al campo profesional y también cómo se le incentiva a los estudiantes a desarrollar y a crear ideas innovadoras para poder ser puestas en práctica a través de su proyecto integrador, ¿no? Este proyecto integrador forma parte del proyecto pedagógico de emprendedores creativos, por lo cual es como muy importante que el estudiante no tome una marca que ya está creada, sino que la crea desde el inicio. Los protagonistas, tomando en cuenta este concepto de los protagonistas del estudiante, es el protagonista dentro del proceso de enseñanza, es bastante variado. Hay estudiantes de fotografía, de diseño, de publicidad, de producción musical también, por lo cual es muy interesante la variedad de proyectos que encontramos en nuestra materia, ¿no? El plan de marketing en sí mismo no es más que un documento que es real, es un documento que se usa en el ejercicio profesional dentro de marcas grandes y pymes también, donde te ayuda a tener una planificación sobre estrategias basadas en objetivos puntuales y en acciones puntuales que tú te planteas como estratega, ¿no? Dentro del proyecto integrador que trabajan los estudiantes, se va haciendo se va trabajando desde el inicio la misma idea innovadora para que ellos al final, en base a los conceptos que han estado viendo durante toda la materia, puedan plasmar y puedan ver todo lo que tiene que ver con los objetivos de esa empresa, con el marketing estratégico que se plantean, la operatividad, o sea, cuáles son los recursos que necesitan, cuál es el precio, el producto, la plaza, y finalmente cierran con una proyección de un presupuesto en el cual, bueno, de forma hipotética pueden ver también datos reales de costos y ganancias como retorno de inversión que se plantean, ¿no? Es bastante interesante. Quiero mostrarles más o menos algunas marcas que he tenido durante este cuatrimestre. Ha sido muy interesante y muy gratificante ver cómo los estudiantes pueden plasmar sus pasiones, ¿sí? Tomar en cuenta, considerar aquellos elementos que los movilizan y plasmarlos a través de una marca nueva e innovadora. Hemos tenido marcas que tienen que ver con espacios recreativos, con marcas de conciencia social, de conciencia ecológica. Algunas también han sido focalizadas a aplicaciones digitales, aplicaciones muy innovadoras. La verdad que a veces, bueno, no a veces, siempre me sorprendo sobre el nivel de creatividad que tienen los estudiantes respecto a este tipo de proyectos cuando se les propone y se les da como un espacio para que puedan ellos, bueno, plasmar sus ideas y considerando también los conceptos y las teorías que han visto y que tienen que ver a lo largo de la materia. Bueno, básicamente este es el proyecto integrador de comercialización 1
en la modalidad sincrónica y muchas gracias. Fui como bastante rápida. Pero... Muy bien, Angélica. Sí, te sobró un poquito de tiempo, pero fuiste súper clara, así que... y una cadencia y una tonada así también como muy agradable de escuchar, así que gracias y bueno, bienvenida a la universidad, si este es tu primer cuatri. Gracias, gracias. Acá hay muchos profes con muchos años que pueden dar fe que el primer cuatrimestre quizás un poco difícil y después cuando uno le toma la mano, por ahí un poco lo que estuvimos hablando de los estudiantes, introductorios, etcétera, también cuenta para los docentes cuando empiezan, ¿no? Darse su tiempo y después uno hasta disfruta más. Así que escuchamos a Silvia hablando de docentes con mucha experiencia. Experiencia, no años, experiencia, Ariel. Y después de Silvia, Yelén Rubio. Que no la veo a Silvia, se nos Sí, cayó. Silvia no está, me parece Se que... nos cayó, sí, Ernie. Pero estaba, ¿eh? yo la vi antes, pero... Sí, señora. No sé. Bueno, sigamos por Ayelén, a ver si Hernán podés recuperar a Silvia. Dale, me encargo. Dale. Bueno, No sé si estás bárbaro. lista, Ayelén, si no te ¿Qué damos un tal? minutito. Sí, sí, ahora les comparto. Que se me fue. Tenía el PDF acá preparado. Bueno, en principio yo me presento, yo soy Ayelén Rubio, doy COE, generalmente también doy Introducción a la Investigación, y en este caso, bueno, vengo a traer un trabajo muy llamativo que se dio en el último cuatrimestre de COE, Comunicación Oral y Escrita, para quienes no conocen. Bueno, sintéticamente la materia se trata de, el proyecto integrador de esta materia, se trata de escribir, recopilar datos acerca de alguna anécdota o una biografía acerca de un familiar. Es una historia familiar, tiene base biográfica, y bueno, en base a eso, o pueden hacerlo 100% biográfico, o pueden también ficcionalizar. Yo por lo menos en mi propuesta les doy un margen de ficcionalización, en la que ellos pueden inventar, bueno, pueden cambiarle los nombres a los personajes, pueden inventar cierta información que tal vez no tengan, porque muchas veces para recopilar esta información se les complica contactarse con determinados familiares que ya no están. Muchas veces hacen historias, proponen o biografías o anécdotas de cosas que sucedieron hace muchos años con sus abuelos, bisabuelos, muchísima inmigración, muchas historias de inmigración que son fascinantes, pero no tienen manera de acceder a la información. Entonces, bueno, pueden inventar información que no tengan. Ay, un segundito, por favor. Un segundito. Bueno, entonces, a ver. Ahí está. Bien, ahí, hola, ¿se escucha? Ahí está. Bueno, entonces, este trabajo que traje en esta oportunidad es acerca de esta estudianta de este estudiante, que ella decide viajar. Y en su viaje, finalmente, bueno, por una serie de peripecias que sucede, que transita, termina quedándose, se va de viaje a Estados Unidos, de turismo, pero finalmente decide quedarse. Ya, estando allá, con nada, con un carrión, y bueno, y toda su travesía para poder, pero voy a dejar de compartir y volver a compartir porque me sale permanentemente un cartel, que no sé si a ustedes también les sale, pero ahí está. Ahora sí. Este relato, los relatos en general,
Esta cursada particularmente fue de modalidad online, totalmente asincrónica, y bueno, más allá de, de todo el desarrollo de la materia que se les pide mediante la plataforma, yo les pido además una serie de condiciones más, ¿no? Como unos pequeños plus en los encuentros, los pocos encuentros sincrónicos que tenemos, les voy pidiendo cositas. Una de estas cosas es elaborar todo el relato por capítulos. Entonces les pido que hagan una introducción, unos 3 capítulos, primero, segundo y tercero, ya el tercero es el final. A este relato también le agregan el relato, un final alternativo que les pide la misma plataforma, que ya está preconfigurada, y el relato visual que también está preconfigurado en la plataforma. Entonces, de esa manera, bueno, y ellos después tienen que hacer a su vez una justificación en video, que eso termina de completar los diferentes códigos, ¿no?, de comunicación, el oral, escrito y el visual. Entonces yo hoy les traje para mostrarles cómo ella configuró todo el relato visual. Ella es ilustradora, claramente todo esto lo hizo ella, pero lo maravilloso es que desde la ilustración ella tiene, contó no tener demasiada experiencia en cuanto a la escritura. Pero lo sorprendente fue que hizo un trabajo de escritura pero impecable. Cada una de las partes, de los capítulos, cómo lo fue desarrollando, cómo sintetizó cada idea. Ahora les voy a mostrar el índice para que vean los títulos que le puso. Y bueno, y en principio les voy a mostrar un poquito de este relato visual. Ella cuenta acá, bueno, cómo no utilizó texto. Ellos pueden utilizar texto dentro del relato visual. Ella eligió no utilizarlo, y después lo contó todo de manera oral. Y escrita, por supuesto. Entonces, bueno, acá ella cuenta cómo llega enloquecida al aeropuerto, a Ezeiza, bueno, cómo se encuentra después cuando llega a New York, cómo se encuentra con la persona a quien conocía por chat, pero que no se conocían todavía personalmente, cómo fue buscar un lugar, cómo fue después a ella, además de ser ilustradora, bueno, es artista, hace diferentes tipos de obras, murales, etc. Acá en la universidad estudia publicidad. Y bueno, acá cuenta cómo se encuentra con una abogada que le va a hacer los trámites de ciudadanía cuando ella finalmente decide quedarse, pero no se quiere quedar de manera ilegal, ella quiere hacer todo de manera legal. Entonces, bueno, es otro universo al que accede de abogados y de trámites. Acá una abogada muy soberbia que le pedía, bueno, a ver vos que tenés un Pulitzer, o qué tenés para poder aplicar a una visa de artistas que hay allá, para poder acceder a esa visa. Bueno, después cuenta los miles de trabajos que fue haciendo, y todo esto lo cuenta, así como lo ven acá en los gráficos, lo cuenta con un tono de humor, de comicidad, que realmente es brillante. Su manera de redactar. Bueno, ortografía impecable, ortografía y gramática, que ya eso es sorprendente porque esta es una materia que se da en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre en realidad. En el primero dan introducción a la investigación y en el segundo de todas las carreras. Entonces, muchas veces, lamentablemente, muchas veces vienen con un nivel de redacción muy pobre, en el que hay que trabajar muchísimo, muchísimo. Una ortografía tremenda, muchísimas falencias. Se ve que de la escuela, bueno, en muchos casos, y sigo diciendo lamentablemente, hay muchos problemas. Entonces, durante todo el cuatrimestre se trabaja muchísimo, poniendo el énfasis en la redacción, la gramática, la ortografía, el estilo, la formalidad, las normas APA, bueno, todo esto. Yo con las normas APA les quemo la cabeza en esta materia, y en introducción a la investigación más todavía.
Bueno, y acá es cuando ella finalmente accede a su visa. Y les decía, lo llamativo de este trabajo, les voy a mostrar otra cosita, es cómo ella logra. ¿Están conmigo en el portfolio de C? Sí, sí, Ayelen ¿Sí? te queda un minuto cuando Ay, qué puedas. cortito. Bueno, bueno, les leo brevemente esto, que es la descripción de cómo ella, bueno, un poco sintetiza el estilo que eligió para escribir, que es muy poco usual en todos estos trabajos. Esta es la historia de una artista argentina que, cansada de escrutar las rendijas de su jaula, decidió aventurarse a lo desconocido en busca de un futuro mejor. La historia de perseverancia y resiliencia, o tal vez de capricho e inconsciencia, que pretende probar que la palabra imposible debe usarse con precaución. En su fe ciega, al embarcarse espontáneamente en el desafío de hacerse la América sin apoyo emocional y económico, la protagonista demuestra que querer es poder. En la tenaz persecución de su sueño, el sinuoso camino se convierte en un popurrí de experiencias insólitas y personajes peculiares. Esta es la historia que, 10 años más tarde, florece en un pasado rico en anécdotas, un presente estable y una orgullosa segunda ciudadanía por mérito propio. Una historia que aspira a motivar a los lectores a perder sus miedos y a trabajar para cumplir sus sueños. Esta es mi historia. Este nivel de redacción no es usual. Realmente parece la contraportada de un libro, pero podría hacerlo tranquilamente. Y les puedo asegurar, bueno, después la historia ya está publicada en el blog de la materia, así que si en algún momento les interesa chusmearla, está buenísima, no sé si ya apareció. Y bueno, y les quería traer este trabajo porque lo inusual es, además del nivel de redacción y todo esto que les contaba, cómo ella elige la comedia para contar todas sus peripecias, que la verdad que son maravillosas, porque como cuenta todo desde lo más trágico hasta lo más divertido y hasta lo mejor, lo más exitoso, es no sé, un tono brillante. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado y bueno, me despido. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a vos, Ayelen. Vamos a escuchar a Paula Trucchi, lo dije bien en italiano. Muy bien. Última expositora entonces. Silvia tuvo ¿Me un problema de escuchan? luz, así que no va a poder volver. Así que te escuchamos, Paula. ¿Me escuchan bien? Porque cambié de computadora y bueno, buenos días. Yo soy Paula Trucchi y doy la materia Gestión y Comunicación de Espectáculos 1, que está en cuarto año. O sea que a diferencia de muchos de los profes y de las profes que expusieron hoy, yo ya estoy casi, como les digo a mis alumnos, ustedes están con un pie afuera ya de la facultad. Cuarto año, ellos han visto mucho, o sea, se juntan en mí todos los chicos que van a hacer la licenciatura de dirección cinematográfica, pero que en sus 3 años anteriores no todos han hecho dirección, sino que han hecho dirección de arte, por ejemplo, guión, ¿no? Entonces, hay un pequeño problema que es, los chicos de arte por ahí no saben tomar una cámara, no saben iluminar, y los chicos de guión menos. Si bien han visto muchas materias, este año fue muy particular, fue presencial, y se notó mucho en cuarto año, porque he tenido otros cuarto años, la falencia de la práctica de los 2 años o del año y medio pandémico. Entonces fue un año muy particular porque, como dice Karina, yo cursé con Karina, y como muchos de ustedes también lo han nombrado, el alumno es protagonista. Entonces o sea, uno se enfrenta al aula y tenemos que saber cuáles son las necesidades. O sea, no seguir al pie de la letra nuestro programa, sino primero partir de las necesidades del alumno. El alumno estaba muy necesitado de agarrar una cámara y de poner luces. Entonces, si bien es algo que yo no doy, porque yo doy producción, o sea, mi materia
se centra en la producción, en armar presupuestos, en armar el plan de rodaje, el plan de producción, tuvimos que hacer mini talleres en la primera parte del cuatrimestre sobre iluminación, puesta de cámara, planos. O sea, hubo que, ante la necesidad de los alumnos del grupo específico, replantear un poco, modificar el plan y después retomar con lo que uno tiene planeado para la materia. Pero a pesar de eso, se trabajó con muchas ganas, o sea, se notaba, se evidenciaba la necesidad de la presencialidad, más que nada en cine, porque en cine se trabaja en grupo, o sea, como plantearon muchos de los profesores y las profesoras antes. El cine es grupo, es equipo. Entonces, también tuvimos que aprender, como lo plantearon acá, que no es un grupo, es un equipo, y ver, como dijo Thais, aprender a conocer el grupo, quién es más, o sea, por ejemplo, quién es bueno para producción y para hacer un plan de producción, quién es bueno para la parte técnica y hacer el guión técnico. Entonces, ellos no se conocían todos, empezaron a hablar, les pedí reuniones de Zoom privadas fuera del aula, para que se pudieran conocer y para que cada uno dijera, mira, a mí me interesa más esto, ¿no? Entonces, buenísimo, porque cuando llegaban al aula ya tenían resuelto entre ellos, previamente al aula, quién se iba a ocupar de cada cosa. Eran 6, entonces eran muy pocos, cada uno tuvo que hacer doble rol, ¿no? El proyecto integrador consta de un corto audiovisual. Ellos tienen que hacer un corto audiovisual. Y como están en cuarto año, yo doy por sentado que ya muchas cosas las saben. Entonces, se hace en una clase, muy rápido, de una clase a otra, se hace storyline, guión, desglose, guión técnico, o sea, eso yo cuento que ya lo saben, entonces vamos rápido. ¿A dónde voy? Voy más a los temas de producción que más flojo veo, que son presupuesto, que les cuesta muchísimo. Armamos un presupuesto ideal, es decir, como debe ser, como si ellos tuvieran que profesionalmente filmarlo ahora, y un presupuesto real, que es el que después me van a mostrar de lo que gastaron efectivamente ellos, tratando de ahorrar lo más posible. Yo les hago, como es cuarto año, yo hago mucho hincapié que este proyecto integrador tiene que ser algo ya para salir a festivales. O sea, junto con la UP, presentarlo a festivales. Necesitamos en esta materia estar ya fuera de la universidad. O sea, es un proyecto que sirve para la materia, para aprobar la materia, pero al mismo tiempo es un proyecto que debe continuarse hacia afuera. Es un proyecto que si lo quieren, que si lo necesitan perfeccionar, lo pueden hacer post materia, pero que ya yo le exijo que me presenten el listado de festivales según la temática, a dónde van a presentarlos. Y estuvo muy bueno porque a partir de ahí ellos empiezan a conocer el afuera, ¿no? Empiezan a tenerle menos miedo, a sentirse ya como profesionales y salir de lo áulico. También un profesor, una profesora nombró el tema de que son alumnos, pero al mismo tiempo ya tienen que sentirse y organizarse y pensarse como profesionales. Entonces, no pueden ponerme excusas, no hizo esa parte, no, como dijo Thais, tienen que resolver, a mí traerme la resolución, yo soy el productor general, el productor ejecutivo que los contrata, el productor nunca puede venir con problemas, tiene que venir con la dificultad y las 3 o 4 soluciones posibles, ¿no? Bueno, todo eso lo trabajamos en clase, por suerte son grandes chicos ya que han pasado los 3 años de tecnicatura, por lo tanto es más fácil, ¿no? Entienden y reaccionan más rápido. Les hago pensar mucho en el proyecto Transmedia, o sea, que este corto es, digamos, la madre, un proyecto madre que debe generar proyectos alternativos, subproyectos, proyectos que deriven en también negocios, ¿no? Porque otra cosa que hago mucho hincapié en el aula y que agradecen los estudiantes ya en cuarto año, es que nosotros tenemos que vivir de esto. Por lo tanto, más allá de que porque artísticamente me gusta la idea, trabajamos mucho de que, chicos, este proyecto tiene que ser viable económicamente, y les tiene que rendir económicamente. Por lo tanto, combinen el deseo artístico con la producción económica, o sea, con el negocio, combinen.
¿no? Es difícil, frustrante muchas veces, pero esa es la mentalidad que ellos tienen que tener, eso es lo que trabajamos mucho en este cuarto año. Este año se dio la particularidad, yo siempre les dejo la libertad de que ellos, siempre les dejo la libertad de que ellos elijan el tema, pero pensando en esto que les dije, ¿no? Que sea un tema que hagan un diagnóstico social y que sea un tema que esté necesitando la gente. Y este año se eligió un tema LGTBQ+, porque había muchos chicos que formaban parte de esa comunidad en el curso y notaban que era todo muy feo lo que se estaba compartiendo. Todo lo audiovisual para ellos era muy feo. No construía, no instruía, no construía, era todo una temática deprimente, problemática. Entonces, quisieron hacer un documental apto para todo público, o para la mayoría del público, hablando de la realidad LGTBQ+. Aprendí mucho yo, aprendieron muchos ellos, los compañeros, se eligió ese tema, y se hizo un corto documental que ellos ya están totalmente entusiasmados para venderlo a plataformas y para incluso a la TV pública, ¿no? Estaban como muy motivados para ofrecérselo a la TV pública por la llegada que tiene la TV pública a todo el país. Así que, bueno, esos son los lineamientos del proyecto integrador de mi materia, esencial este año. Bien, muchas gracias, Paula. Con tu exposición terminamos de escucharnos. La verdad es que por lo general en la jornada siempre hay muchos espacios de encuentro, que creo que sí hubo en esta jornada también, pero si tengo que rescatar algo es la diversidad. Escuchamos cosas en términos de contenido y de abordajes totalmente distintas, y me parece que eso es súper rico y muy interesante también para nosotros, como cada uno a veces está muy metido en su propia disciplina, y esto realmente es como una mirada de entender la cantidad de cosas que se hacen dentro de la universidad, y salir un poco del espacio en el que uno está inserto. Así que desde ese lugar creo que este es el principal logro de este grupo, ¿no? De haber tenido aire fresco, como decía en el caso de Celina, un poco, bueno, haciendo una metáfora, pero me parece que en términos generales estas 2 horas deben haber sido para todos los que estamos acá un poco eso, de abrir nuestras cabezas y escuchar y ver cosas distintas, disímiles. No sé si alguno quiere agregar algo más. Si no, le voy a ceder la palabra a Hernán, que tiene algunos mensajitos para darnos. Sí, estoy por poner ahí todo en el chat. Básicamente, certificados, si hay alguien que necesita un certificado para el día de hoy, ahí a Yelén se los va a estar enviando durante el mes de agosto a la casilla, desde la casilla de mail de ella. Y como ya iba a pasar el chivo del programa Capacitación Docente, quien no lo hizo, ahí están quienes están dando las materias en el próximo cuatrimestre. También la manera de inscribirse, que es a través de Damián, le envían un mail. Y por último, y no menos importante, quería invitarlos al brindis, que se va a hacer el martes 2 de agosto a las 6 de la tarde en la sede Jean Jaurès 932. Es para docentes y académicos UP. Así que de mi parte, agradecerles a todos por el tiempo, por estar ahí del otro lado, y les deseo de corazón un excelente comienzo del segundo cuatrimestre, en cualquier modalidad. Y bueno, nos estaremos viendo por los pasillos europeos o por alguna sala Zoom, como siempre. Muy bien, gracias Ernie, me sumo al agradecimiento a todos, y bueno, nos estamos viendo, cruzando. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para todos, gracias a todos, suerte. Muchas gracias. Chao, Chao. muchas Muchas gracias.